me acordé. Y esta es ella, ahí está. Sí. Es que fallaron mucho. Bien a ella, pues. Y que su única fuente de ingresos era lo que ganaba de su trabajo, de las pieles, pero también de las ayudas que recibía en algunas comunidades. Les explicaba que no era como lo consideramos ahora. El cristianismo era minoritario y los que se decían cristianos lo decían en lo oculto, para no perder el trabajo, para evitar ser marginados, porque recordemos que el cristianismo no es como lo entendemos ahora. Ahora tenemos instalaciones, tenemos, digamos, maneras de una subsistencia, pero antes no. Entonces, comprender qué tan fuerte fue el amor de Pablo por la evangelización, que fue capaz de renunciar a todo y darlo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Bien. ¿Qué hizo con su derecho de ciudadanía romana? ¿Cómo participó en la vida pública de su ciudad? ¿De qué manera ejercía sus derechos? Vamos a la página 37. Como ciudadano romano, Pablo gozaba de algunos privilegios. No podía ser azotado ni crucificado y podía apelar al Supremo Tribunal en Roma ante el César. Algunas veces Pablo recurrió a esos privilegios. En Filipos, cuando fue preso y flagelado, sin proceso alguno. Por ejemplo, cuando llegó allá a Filipos y que lo apresan y que le dan sus flagelaciones, se dieron cuenta de que era ciudadano romano. Entonces, aquel que había flagelado tenía que devolverle los flagelos. Entonces, imagínense cómo se quedó el que le metió los guamazos. Y déjenlo libre, que se vaya. Ya, así déjenlo, ya, todos a mano. Porque la ley romana decía que que era flagelado de manera injusta, aquel que flagelaba tenía que ser flagelado doblemente. Entonces, pues lo dejan libre, haciendo conciencia de que es ciudadano romano. Por eso, haciendo uso de la ciudadanía, vamos a ver, haciendo uso de esta ciudadanía romana, consigue ir a Roma sin pagar. Todo lo pagaba el imperio para llevar a este ciudadano a apelar al César. Y por eso es que pudo llegar a Roma sin pagar. Porque un trayecto hasta Roma le iba a costar carísimo y no tenía dinero. Entonces no en todos los lugares había comunidades cristianas. Gracias a que apeló al César, pudo ir a Roma. Y corrió los gastos, pues el imperio para trasladarlo a Roma. Entonces, para que vean que también eso le sirvió para poder llegar hasta Roma. Bueno, en Jerusalén, cuando el centurión romano quiso flagelarlo, y en Cesarea, cuando corría peligro de ser entregado a manos de los judíos y ser asesinado por ellos. Les voy a invitar que vayamos a Hechos de los Apóstoles en nuestra Biblia. Vamos a leer estos tres pasajes que vienen ahí. Hechos 16, váyanos buscando. Hechos 16, 37, Hechos 22, 25 y Hechos 25, 3 y 11. ¿Quién tiene Hechos 16, 37? Pero Pablo dijo a los guardias: ellos nos metieron en la cárcel después de azotarnos en público sin juzgarnos, y eso que somos ciudadanos romanos. Y ahora quieren sacarnos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos a sacarnos. ¿Por qué quieren sacarlos a escondidas? Para que no vieran que los habían golpeado y no tuvieran que regresar de los latigazos. Por eso se querían sacar a escondidas. Y dijo Pablo: no, ahora me sacan por la puerta para que se den cuenta y les den su merecido. Bien. Hechos 22, 25.
a sujetar con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba ahí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano y no juzgado aún? Entonces, hizo valer su derecho de ciudadanía y mostró ahí que lo habían azotado sin haberlo juzgado. Y era un delito ante todo ciudadano romano. Tenía derecho a un juicio. Y por último, Hechos 25, 3, versículo 3 y versículo 11. Le pedían una gracia contra él, que le hiciera trasladar a Jerusalén, mientras preparaban una emboscada para matarle en el camino. ¿Y el 11? Sí, pues soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehuso morir. Pero si en eso de que estos me acusan no hay ningún fundamento, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces, gracias a que apeló al César, lo mandan a Roma. Y sí, también llévenselo, ya se lo habían justiciado, llévenselo allá. Bien. Como ciudadano de Tarso, Pablo formaba parte de la élite de la ciudad. Ciudadano era todo aquel que era reconocido oficialmente como miembro de la ciudad. Solo los ciudadanos eran considerados el pueblo, demos, de aquella ciudad. Por eso se llama democracia. Demos es pueblo. De aquella ciudad, y solo ellos podían participar en las asambleas en donde se tomaban las decisiones con relación al destino de la ciudad. Este tipo de organización se llamaba democracia. Pero por más que se dijera que era gobierno del pueblo, el pueblo mismo no participaba, pues no estaban incluidos los esclavos, ni los libres, ni tampoco los llamados peregrinos, o sea, habitantes extranjeros venidos de fuera. Solo participaba una pequeña élite. No tenemos noticia de la participación efectiva y directa de Pablo en la vida política o pública de la ciudad. Lo que sabemos es que participaba activamente de la vida y organización de la comunidad a la que pertenecía. Por ejemplo, antes de su conversión, Pablo llegó a ser delegado oficial del Sanedrín para Damasco. Vamos a Hechos 9, 1, 2. Hechos 9, 1, 2. Adelante. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Muy bien. El exégeta Murfíoco encuentra que Pablo había sido miembro del Sanedrín, esto es, del Supremo Tribunal de la Comunidad Judía. Después de la conversión de Pablo, participaba intensamente en la vida de las comunidades cristianas, al punto de ser nombrado responsable de la evangelización entre los paganos. ¿Qué funciones y tareas ejerció durante su vida? Siendo un hombre de participación activa, Pablo recibió y ejerció muchas tareas y funciones. Ello es señal de que era una persona con cualidades de liderazgo. Al recorrer rápidamente los hechos de los apóstoles y las cartas, logré encontrar 10 tareas o funciones en las que Pablo quedó involucrado. Una lectura más atenta podrá descubrir otras. He aquí la lista. 1. Testigo auxiliar del aprendimiento de Esteban. 2. Probablemente miembro del Sanedrín, esto es, del Supremo Tribunal de Jerusalén. 3. Emisario del Sanedrín para Damasco para perseguir a los cristianos. 4. Delegado de la comunidad de Antioquía para Jerusalén. 5. Delegado de la misma comunidad de Antioquía para la misión en Chipre y en Asia Menor. 6. Delegado de los cristianos convertidos del paganismo para el Concilio Ecuménico de Jerusalén. 7. Delegado oficial del Concilio para las comunidades del mundo pagano. 8.
Responsable oficial para la evangelización de los pueblos. 9. Organizador y portador de la gran colecta hecha en las comunidades cristianas del mundo pagano a beneficio de los pobres de Jerusalén, imitando así la costumbre judía de los diezmos y de la relación estrecha con la iglesia madre. Y 10. La tarea más importante: ay de mí si no evangelizo. Así decía Pablo: ay de mí si no evangelizo. Entonces, claro que todos estos títulos no crean que le llegaran así como en un nombramiento oficial con una carpeta así muy bonita y que decía: anunciamos a Pablo, hermano, bla, 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 y el sello y el anillo y cuántas. No, eran nombramientos de viva voz. Así como cuando dice: ¿y quién va a ir a la junta del básico? Pues ve tú. No, pues ve tú. Representante oficial ante el equipo, coordinador básico. Nadie quiere ir a esas juntas. Nadie. Bueno, por lo menos yo no, pero. Porque nomás sueltan chispas, chismes y nomás no hacen ni maíz. Ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Bueno, eso es en donde yo he estado, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí sí hacen muchas cosas positivas. Entonces, el legado oficial de que ¿quién quiere ir a pelearse a Jerusalén con Pedro? Nadie. Pero Pablo dice: yo voy. ¿Quién iba a defender? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Dijeron los paganos. Pablo. Pues órale. Entonces no crean que eran títulos así como que dice uno: ay, pues Pablo tenía todos los títulos: coordinadora de la acción católica, coordinadora de la sección de adoración nocturna, coordinadora de catecismo, coordinadora de liturgia y de los ministros extraordinarios de la comunión. Aquí sí, como que hay, pues cada coordinación es como un escalón donde nos da más vértigo para mirar abajo, ¿verdad? Pero en ese tiempo. Entonces, era más bien que nadie se quería animar a echarse ese tronco a la uña. Entonces, pues Pablo, pues era bien entrón. Porque Pablo siempre ha sido entrón, siempre. Pues dijo: pues yo voy. Y ahí va, se pelea con Pedro ya y los aplaca y ya se regresa. Está bien, vete ya allá a Antioquía y allá quédate, ¿verdad? Anunciando el evangelio de los paganos. Mientras más lejos, mejor, ¿verdad? Es como decir: ay, sí, váyase padre, usted da clases a la Titana, aquí ya no venga a alborotar el avispero, ¿verdad? Váyase ya haga lo que quiera, que acabo después de la sol y todo es terreno. Entonces, todo es terreno de misión después de la solidaridad. Bien, el que viajó tanto, ¿qué países visitó y cuál fue su domicilio actual? En ese tiempo no había países como ahora. Existía el gran imperio romano, que era como un enorme mosaico, hecho de reinos, pueblos, ciudades y tribus. Cada piedra del mosaico mantenía su autonomía relativa y sus leyes propias, pero todas juntas estaban integradas y organizadas dentro de los intereses comunes del gran imperio. Por ejemplo, pagar los impuestos y las tasas, no hacer guerras entre sí, aportar soldados para el ejército romano, reconocer la autoridad divina del emperador. Por este inmenso imperio anduvo Pablo viajando por mar y tierra. Anduvo por los caminos imperiales a pie a lo largo de más de 15,000 kilómetros. A veces no vamos ni de aquí a las tortillas porque se nos hinchan los pies, ¿verdad? Hijo, que las tortillas, ¿verdad? Por lo que se sabe, la época en que Pablo vivía fue la más propicia para viajar, más que las otras épocas de la antigüedad. En el año 63 a.C., poco antes de invadir Palestina, el general romano Pompeyo había derrotado y eliminado a los piratas que hacían peligroso el viaje por mar Mediterráneo. En el año 31 a.C., tras la victoria de Octavio sobre Marco Antonio, había comenzado la Pax Romana, que favorecía la tranquilidad de los caminos. Había buenos caminos, arreglados y en buen estado de conservación. No había baches, ni topes, ni socavones. Todo estaba bien empedradito. Cada 30 kilómetros, un día de viaje, solía haber un mesón que ofrecía seguridad a los viajeros contra los ladrones y los peligros. Fíjense, entonces las condiciones del tiempo y del espacio coincidieron providencialmente para que se pudiera extender el mensaje. Si no hubiera sido tampoco por la Pax Romana que habían conseguido los romanos,
el evangelio se hubiera extinguido en Jerusalén, ¿sí? Si los romanos no hubieran estado en la ocupación en Palestina, no hubieran podido moverse con tanta libertad y facilidad a otros países, los mataban ahí. Recordemos que son pueblos de una tradición arraigada muy bélica. Por eso tenían prohibido pelearse entre pueblos, porque ambos pueblos rendían tributo al César. Entonces, si se peleaban entre ellos, pues cómo atendían las demás comunidades del Imperio Romano. Cuando hablamos del Imperio Romano, fue una estrategia bastante buena de los emperadores romanos de unificar sin eliminar las costumbres propias. O sea, llegaban a un lugar, dominaban, pero les dejaban tener sus leyes, les dejaban tener su organización, sus costumbres, su cultura, mientras no dejaran de mandar su dinero y la gente para el ejército. Todos muy contentos. Entonces no perdían su autenticidad como pueblo, pero pertenecían al imperio. Y eso les ayudaba a que los vecinos no les echaran pleito, no les echaran guerra. Entonces, hasta les convenía a ellos. O sea, hablando administrativamente, los judíos pensaban que los romanos eran el imperio opresor, porque tenían que pagarle tributo, y por eso, porque pagaban tributo al César, pues les quedaba muy poquito a ellos. Pero también eso beneficiaba al pueblo judío, porque gracias a eso no habían llegado otros a dominarlos y a quitarles las tierras. Y los romanos les ayudaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, en realidad no fue tan malo que estuviera el imperio ahí en ese tiempo. Eso ayudó a que pronto se pudieran mover a otras ciudades sin que los persiguieran, porque lo que no quería el imperio era que se pelearan. Entonces, si los judíos querían ir a pelearlos, nomás se cambiaban de ciudad a donde no fuera Palestina, para que ya no los persiguieran los judíos, y allá todos tranquilos. Por eso a Jesús les interesaba que se lo ejecutaran cuanto antes allí mismo, que no se lo llevara a ningún lado, porque fuera de las costumbres de Palestina ya no lo iban a poder juzgar de otra manera. Ya lo tenemos aquí en Jerusalén, que no se nos vaya, porque si se nos va de Jerusalén ya no vamos a poder hacer nada con él. Todo fue estratégico. Entonces, la manera y la estructura de gobierno ayudó también a que el evangelio fuera más accesible. Y los caminos eran seguros, como caminar de aquí por la noche, de aquí por la de Juan de Dios Robledo, así de seguro, ¿verdad? Camina uno con toda seguridad y tranquilidad a las 9 de la noche, ¿verdad? Viendo las alhajas y sabiendo que nada te va a pasar, así de seguro, que no había celular, o sea, ahí Pablo iba hablando por celular en la calle a todas horas y nadie se lo miraba. ¿Está notando de que Pablo se ve celular? Entonces, eso ayudó bastante. Y yo creo que aquí alcanzamos a ver que no podemos juzgar lo que Dios permite, porque Dios utiliza hasta los más contradictorios como recurso para que llegue la salvación. Entonces, aunque pareciera contradictorio, no es que Dios lo quisiera por sí mismo. Aquello que ya estaba desordenado, Dios trata de ordenarlo y decir, venga, por ahí le voy a meter, porque Él no se cansa, ¿verdad? Busca por dónde. Lo que el hombre pone como obstáculo, el obstáculo que el hombre puso, Dios lo utiliza como gracia. Y eso fue lo que hizo. Utilizó ese obstáculo como gracia para que el evangelio llegara rapidísimo, porque se podían mover. Se movían a pie, no tenían animales, se movían a pie. Sacerdote me llama mucho la atención, yo le digo mucho a Pablo, ay Señor, que no me vaya a tocar lo más difícil, lo más cruel, ¿verdad? Como ir a conquistar Roma. Pero entonces, como Dios ya conocía que era un hombre preparado, que venía de bien, que era fuerte, así como Pedro, que era, como dicen, arriesgado, avanzado, valiente, por eso yo pienso que lo escogió para evangelizar, ¿verdad? Para decir, pues tú matabas a los cristianos, ahora te va a tocar lo más difícil. Y sí, o
sea, los elige, pero los elige no por capacitarlos, pues los capacita porque los ha elegido. Entonces, por eso es lo importante. A todos Dios nos ha elegido y nos va a capacitar, pero qué tan disponibles estamos para que Él nos capacite. ¿Mande? Ahora hablando de esto. Por lo que dice que para Dios nada es imposible y para el hombre es imposible. Pues, para él es posible. Mire, Pablo fue una figura de tanta contradicción, Sí. muchísima, para los mismos judíos. O sea, él era fariseo, era judío, y resulta que se convierte en creer en Cristo. Es lo que se convirtió. Antes no creía en Él, ahora ya cree. Los cristianos no creían en Él. Decían, este está encubierto, este se está haciendo pasar por uno de nosotros porque quiere destruirnos. Y los fariseos decían, ¿y ahora y este loco? ¿Qué le pasó? Y ahora está con esas loqueras hablando de tal Jesús, y ya está igual que ellos, y luego velo cómo anda vestido, velo ahora cómo vive, velo a la que dice, no. Entonces fue un signo de tanta contradicción que lejos de ayudar o de propiciar precisamente un convencimiento, pues se fue para atrás. Espérenme un poquito, van a pensar que me robaron el carro. ¿Sí, comadre? Sí, está asegurado aquí en la cochera donde estoy. Sí, es que me vine a dar clases. Aquí estoy en medio de la clase. No dije, les voy a contestar porque van a pensar que ya me robaron el carro. Pero no, aquí estoy ya dando clase. ¿Sale? Ándale después. Bye. Es que lo dejé afuera de con unas compadres. Es que estaban las fiestas de decirle mi parroquia. Entonces pues ponen escenario, que tapan la cochera y hacen un relajo hasta las 3 de la mañana, pura borrachera, para que vayan. Entonces, pues dejé el carro afuera porque si no les daba de venir. Y cuando me llegué de rayo, porque la misa me la aventé corriendo así de 30 minutos con todo y coro, para alcanzar a llegar a tiempo, pues ya salieron y no vieron el carro, se asustaron. Me dice, compadre, ¿su carro está asegurado? Como que para que no me asustara, dije, no se preocupe, está el carro conmigo, espero porque lo dejé aquí afuera, ¿verdad? A ver, San Pablo, cuídame el carro. No asegura, no sabe. San Pablo, patrono del buen camino, a ver si algo siga ahí en el destino. Bueno, entonces fue un signo de contradicción muy fuerte, que no la tuvo fácil. Si pensamos que Dios lo eligió porque ya estaba capacitado, yo creo que no. Yo creo que lo capacitó, lo llamó para capacitarlo. Por eso pasó su tiempo en oración. No crean que su conversión fue así como que de la noche a la mañana, de que se convenció de la noche a la mañana. No, meditó, lo oró y precisamente fue revelando todos sus sentimientos delante de esta llamada de Jesús que había tocado su vida, y se tuvo que convencer de cómo las escrituras que él tanto había memorizado y que tanto se sabía verdaderamente se cumplían en la persona de Jesús. Y empezaba a escuchar lo que decían los cristianos. Y empezaba. Que ya le dio otra. Sí, otro giro a lo que había estudiado, ¿no? O sea, ya no, sí, lo hacía vivencial. Porque hagan de cuenta que él entendió así como que se le abrió el panorama y dijo, wow, todo lo que nosotros creemos como judíos es real, es verdad, la promesa que hizo es verdad y se cumplió en Jesucristo. Y por eso es que se convence, pero es un proceso, no fue de la noche a la mañana, ni cayéndose del caballo, porque ni siquiera se cayó del caballo, como la gente dice, Pablo se cayó del caballo, ¿dónde dice? ¿Dónde dice que se cayó del caballo? Dice que el camino a Damasco. Pero el cantito, como dice el cantito, nos aprendemos más que el cantito, ¿verdad? En el desierto se convirtió, la voz de Cristo había escuchado, cuando el caballo lo derribó. Pues ¿cuál caballo lo derribó? Y luego como en la pintura lo ponen así caído del caballito, pobre caballo, terminó hasta lastimado, ¿no?
No, pues en realidad iba de camino a Damasco, pero no dice que se cayó del caballo. Iba de camino a Damasco. Bien, dice, ¿en qué me quedé? No, ladrones y otros perdidos. Los cristianos supieron utilizar esta red de caminos para la difusión del Evangelio. Ellos viajaban mucho entre las varias ciudades, se estableció una red de comunicación entre las comunidades. Vale la pena dar un repaso a los hechos de los apóstoles y a las cartas de Pablo y hacer una relación minuciosa de los viajes de los primeros cristianos. Quienes viajaban, ¿de dónde a dónde? ¿Con qué medios? ¿Por qué caminos? ¿Con qué finalidad? Pablo nació en Tarso, en Cilicia de Asia Menor. Se crió en Jerusalén, en Palestina. Fue enviado a Damasco, en Siria. Después de su conversión anduvo por Arabia. Pasando por Jerusalén, volvió a Tarso. Y años después se fue a vivir a la comunidad de Antioquía, en Siria. De allá fue enviado a la misión. Y junto con sus compañeros anduvo por muchas regiones sin parar. Chipre, Panfilia, Pisidia, Licaonia, Galacia, Misia, Macedonia, Acaya, Grecia, etc. Entonces, y luego dicen que yo soy que bien andariego, ¿no? Así me dice mamá, tú eres bien andariego, ¿no? Pablo me caga. Lo más lejos que he llegado es a Campeche, porque ya me mandaron de ellos diaconal a Campeche. Pero de ahí más. Nomás porque he ido a Monterrey, a Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca. Cosa de estudio. Pues vamos a la misión, ¿verdad? A la misión, así se llama Misión Carton. Ahí vamos a la misión. ¿Quién no quiere ir a la misión de Misión Hilton, Misión Carton? Esas misiones sí. Pasó por Asia y entró a Europa. Para que lean bien, porque dice Pablo salió de Cesarea en el texto, porque muchos, Pablo salió de Cesarea, ni Cesarea viene ese tiempo. Como que hoy las piedras son para ustedes. Traían dedicatoria hoy. En el principio de recién llegada, sí, cuando leí un texto decía y dije cesárea. Y me dijo una maestra, a ver, ¿cuál cesárea? ¿Dónde está el niño? Pablo salió de Cesarea. ¿De cuál Cesarea? Salió de Cesarea. Y luego dice, lectura de la carta a los Hebreos. ¿Verdad usted que anda leyendo hebreo? No, y luego hay unas palabras que la gente piensa que hasta son groserías, que las andan cambiando. Ya me tocó una muy acomedida, pues decía ahí, pues nunca había leído yo esa palabra, esa mujer decía oráculo. Oráculo del Señor. Uy, se quedó tan escandalizada que no, en vez de pronunciarla dijo, ora. Y se quedó así la mujer trabada. Pues le quiso arreglar, era para no decir así, ora, dice el Señor. ¿Cuáles? Por no decir oráculo. Como si. No. Hay cada cosa que Dios guarda el oráculo. Que Dios las tenga donde no se vengan a leer de corazón. Pero ya no sabemos si dar homilía o mejor reírse porque ya está. Y todavía tienen el descaro de decir palabra del Señor. No, palabra del Señor. El Señor no dijo eso. Pero si hay gente que no sabe cómo leer las cosas, ¿verdad? Por eso es que cuando los inviten a leer, pregunten, ¿cómo se dice esto, padre? ¿No es mala palabra? No es mala palabra. Sí, pero sí hay gente que se asusta con esas palabras. Bueno, cerramos el paréntesis del oráculo. Tuvo también el proyecto de viajar hasta España. El domicilio natural de Pablo era Tarso, pero después de que tomó conciencia de su misión, ya no tuvo un domicilio fijo. Era un peregrino sin reposo, no vivía en ningún lugar concreto y en cualquier lugar se sentía como en casa, así como yo. A ver, mi hijo, te aplacamos. ¿Dónde te quitan las pilas, hijo? ¿Te quitaron las pilas? Ya. ¿Te hubiera dicho desde el principio? ¿Cómo hizo para
para comunicarse con tanta gente diferente. ¿Cuántas lenguas hablaba y dónde las aprendió? Pues en Duolingo, dijo aquel, ¿verdad? Ya ven que esa aplicación es gratis en el celular. ¿Sí sabían, no? En Duolingo, quieren aprender una lengua, ahí descarguenla, es gratis, ¿verdad? Y yo tengo 76 días de racha de estudiar una lengua, pues ahí la llevo. No aprende uno de lo mismo, pues, pero ahí por lo menos. ¿De dónde las aprendió? Pues en Quick Learning. Sí, en Quick Learning. Hablaban igual. Porque ya hablas o hablas, ¿verdad? O había. Dicen que es como la PGR, porque ahí también hablas o hablas. Pablo hablaba griego, lo había aprendido en Tarso, su ciudad natal, y lo escribía correctamente conforme lo prueban sus cartas. El griego era la lengua común, koiné, eso quiere decir común, del comercio y del imperio. Como ahora es el inglés, era la lengua del pueblo de las ciudades. Pablo hablaba también en hebreo, la lengua en la que fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento y que se usaba casi exclusivamente en la celebración de la palabra en las sinagogas. También hablaba arameo, que era la lengua del pueblo de Palestina. No se sabe si también hablaba latín, que era la lengua de los romanos de Roma. O sea que en Roma se hablaba latín. ¿Tuvo algún problema de comunicación? ¿Cómo lo resolvió? ¿Ese reloj está bien o está mal? Está mal. Ay, yo decía, ay, faltan 20 a las 3. Ay, no, pero son las 35, ¿verdad? Sí. Pablo debió haber tenido muchos problemas de comunicación a causa de la gran variedad de lenguas habladas por los diferentes pueblos del Imperio Romano. Hablaba en griego, pero no todos sus oyentes entendían el griego. Sería como hablarle en castellano de universidad a los indios de la selva. Aunque los indios se saben comunicar para lo indispensable, no todos entienden el español. Así sucedió en la región de los Gálatas, en el centro de Asia Menor. La lengua materna del pueblo era el dialecto gálico, una lengua parecida al francés. Hacía poco tiempo que los gálatas habían emigrado de Europa a esa región de Asia Menor. Muchos de ellos no entendían nada del griego de Pablo. Pablo resolvió ese problema de falta de la comunicación con gestos y dibujos. Él lo recuerda en una carta. Ante ustedes fue dibujada la imagen de Jesús crucificado. Sin embargo, no siempre se resolvía el problema con tanta facilidad. Una vez en Listra de Licaonia de Asia Menor, después de la curación de un paralítico realizada por Pablo y Bernabé, el pueblo exclamó: dioses en forma humana han venido hasta nosotros. El pueblo hablaba la lengua licaónica que Pablo no entendía. Por eso no se dio cuenta de que el pueblo estaba queriendo rendirle un culto divino y ofrecerle un becerro como sacrificio de honor y de acción de gracias. Y Pablo dijo: no, mejor échenmelo para llevar, ¿verdad? No me lo ofrezcan aquí. Fue un equívoco muy desagradable. Quizá fue gracias a un intérprete cómo consiguieron aclarar ese equívoco. Vamos a escuchar esa narración en Hechos 14, 18. Hechos 14, 18. Vamos a escuchar. Con estas palabras lograron convencer a la gente para que no les ofreciera sacrificios, pero no les fue fácil. Un poquito antes. 14 después. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rasgaron sus vestidos y caminando hacia la multitud gritaban: ciudadanos, ¿qué es lo que hacen? Nosotros somos de la misma condición que ustedes. Somos hombres y les anunciamos la buena noticia para que abandonando estos falsos dioses se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que cada pueblo siguiera su propio camino, aunque
aunque no dejó de darse a conocer por sus beneficios, enviándoles desde el cielo lluvias y temporadas fructíferas y llenando de alimento y alegría sus corazones. Entonces, Pablo no hablaba todos los idiomas, ¿no? Y Pablo hablaba en su idioma. Y quien entendió, entendió. Pero ¿cómo era el lenguaje de Pablo? Su testimonio. Y luego, si hacían obras milagrosas, evidentemente que la gente lo seguía, no porque le entendiera, sino porque tenía fama de tener obras milagrosas. Todavía hay gente de esa, Todavía hay gente de esa. Que van detrás de un padrecito porque saca chamucos, porque hace milagros, porque tiene dones. Y es que me dijo doña Pedro que usted tenía dones. Pues sí, ahí tengo a don Pedro, don Pablo, para el que le guste, señora, su vieja ya no los aguanta. Entonces, todavía hay gente así que no les interesa el mensaje, sino, padre, pues cúreme de esto porque usted tiene dones. Oiga, espérese, pues ni que fueran enchiladas, ¿verdad? O sea, la gente busca saciar su necesidad, no llenar su corazón. Y mi necesidad es que ya no, estoy enfermo de esto, cúrenme. Oiga, pero pues la fe es la que lo va a curar. No me pida fe, nomás dígame si le tengo que traer 3 veladoras, 1 kilo de sal, 3 litros de aceite y agua para exorcizar. Entonces, hay gente así todavía, no crean que nomás en el tiempo de Pablo. Todavía hay gente que no vive con autenticidad su fe. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿La cambió alguna vez? Entonces no era como ahora. En nuestro tiempo la nacionalidad de alguien tiene que ver con su pertenencia a una nación y un estado, el cual concede o niega la ciudadanía y el pasaporte de sus miembros. En tiempo de Pablo la nacionalidad tenía que ver con la pertenencia de la persona a una nación o una raza. Entonces, aunque Pablo era natural de una ciudad helenista en Asia Menor, conserva muy claro la conciencia de que era de la raza de Israel, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo, judío. Él decía: viví en medio de mi nación aquí en Jerusalén. En este punto, a pesar de tanto viaje y de tanto cambio, y a pesar también de su conversión a Cristo, él nunca cambió de nacionalidad, es decir, nunca dejó de ser judío, nunca olvidó su origen. Como aquellos que se van para el norte y se les olvida el español, ¿verdad? Ya llegan hablando aquí con un acentito y que parqueate ahí, parqueate. Sí, la troca. Vamos al mall, ¿cuál mall? El Superama, el Waldo, vamos al mall. Ustedes saben más de eso, yo no quiero pagar. Pero si hay gente que ya nomás, luego llegan de Estados Unidos, dicen los que han ido, ¿verdad? Se les ve el penacho en la frente y I don't speak Spanish. Ay, cállate, payaso. Se te ven los frijoles embarrados en los bigotes y tú dices que no hablas español. Pero bueno, hay gente que se les olvida su origen. Cualquier parecido con la realidad es la experiencia de Cristo resucitado en su vida hizo que Pablo, sin dejar de ser judío, reconociera los límites de su nacionalidad. Para él, ser de la raza de Israel ya no era un título de privilegio ante Dios, pues tanto judíos como griegos estaban todos bajo el pecado. Todos, sin distinción, necesitan la gracia que viene por Jesucristo. Ya no hay más distinción entre griego y judío. Pablo se hace judío con los judíos, sin ley o los de sin ley, para ganarlos a todos para Cristo. En Cristo todos somos iguales. Y como dijeron que a todas, pues a todas nos vamos. Pónganse de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, omnipotente, por tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Muchas gracias. Nos quedamos en la pregunta 21. Ya casi acabamos de Vale, así como vamos a terminar.
3 veces, hasta más que 3. Sí. Que le vaya bien, que le vaya bien. Por maestro. Sí, ahí, de todos anótale a Leti para decirle. Ahí está Leti. Nos vemos. Que les vaya bien. Buenas noches. ¿Mande? ¿Salón de Leti? Yo fijo pastillas. No, yo aquí los voy a dejar. Son los marcadores. Los marcadores. ¿Por qué lo dejan ahí? Que descansen. Gracias. Buenas noches. Este es el padre. Ya salí. Sí. Ay, el teléfono. Ándale, ¿qué tal? Ya todo se fue y sigue grabando. Sí, de verdad. Ay, padre. ¿Dónde se ve? Ahí en medio. No, acá, aquí en el botoncito.